Hola, pues en este vídeo vamos a ver de física y química de tercero de la ESO, formulación y nomenclatura de química inorgánica. Voy a hacer en el mismo vídeo la teoría y los ejercicios. En formulación y nomenclatura de química inorgánica, primero vamos a ver compuestos binarios de hidrógeno, después compuestos binarios de oxígeno, veremos sales binarias, hidróxidos, ácidos oxácidos, oxosales y luego ejercicios. Formulación y nomenclatura de química inorgánica. Cada compuesto químico tiene un nombre y se representa con una fórmula química. La fórmula química es una representación simbólica de la molécula o del cristal del compuesto. Se ponen los símbolos de los elementos que forman el compuesto y unos subíndices que nos indican el número de átomos de cada elemento que forman el compuesto. El nombre se asigna según una nomenclatura, es decir, unas reglas definidas por la IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Hay dos nomenclaturas aceptadas, la de los prefijos multiplicadores y la que expresa el número de oxidación mediante números romanos. Aquí está la tabla de los elementos más habituales con sus números de oxidación. Los números de oxidación aparecen marcados en letras negritas, son los más comunes. Reglas generales de formulación. Los símbolos de los elementos se colocan de izquierda a derecha según este orden. Primero cualquier metal: boro, silicio, carbono, antimonio, arsénico, fósforo, nitrógeno, hidrógeno, teluro, selenio, argón, oxígeno, iodo, bromo, cloro y flúor. Si se intercambian los respectivos números de oxidación colocándolos en forma de subíndices en los símbolos de los elementos correspondientes. Si se puede, se simplifican los subíndices. El subíndice 1 no se escribe. Aquí tenéis una imagen con la secuencia para ordenar los no metales. El flúor aparece siempre a la derecha en todas las combinaciones de las que forma parte. El oxígeno solo figura a la izquierda cuando se combina con los halógenos. Vamos a empezar con los compuestos binarios del hidrógeno. Primero hidrógeno con un metal y luego hidrógeno con un no metal del grupo 13, 14 y 15 y hidrógeno con un no metal de los grupos 16 y 17. Compuestos binarios del hidrógeno. El hidrógeno actúa con número de oxidación -1 cuando se une a un metal o a un metal de los grupos 13, 14 y 15, o con número de oxidación +1 si reacciona con un no metal de los grupos 16 y 17. El otro elemento actúa con un número de oxidación N. Hidrógeno con un metal. La formulación sería MHN, siendo N el estado de oxidación del metal. La nomenclatura sería con prefijos multiplicadores, se nombran con la palabra hidruro, seguida de la preposición de y el nombre del metal correspondiente. El número de átomos de hidrógeno se indica con prefijos multiplicadores, mono, di, tri. También se puede nombrar expresando el número de oxidación con números romanos. Se nombran con el término hidruro más la preposición de y el nombre del metal con el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis, si es que tiene más de un estado de oxidación. Si tiene solo uno, no hace falta. Os he puesto aquí unos ejemplos. Hidruro de potasio. Expresado con números romanos, se pone hidruro de potasio y no se pone el estado de oxidación porque el potasio solo tiene un estado de oxidación. En cambio, en el hidruro de hierro tengo que poner hidruro de hierro 2 o hidruro de hierro 3 para diferenciar entre uno y otro. El hidruro de calcio me pasa lo mismo que con el potasio. Hidrógeno con un no metal X de los grupos 13, 14 y 15. La formulación sería XHN, donde N sería el estado de oxidación del no metal. La nomenclatura con prefijos multiplicadores se nombra la palabra hidruro, seguida de la preposición de y el nombre del no metal correspondiente. El número de átomos de hidrógeno se indica igual que antes con prefijos multiplicadores, mono, di, tri, etc. Luego tenemos la nomenclatura tradicional. La IUPAC admite
el nombre común de alguno de estos compuestos como el NH3, amoníaco, CH4, metano, entre otros. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo el BH3, el borano, el amoníaco, fosfano, arsano, estivano, metano, silano. Pues, se puede nombrar tanto con prefijos multiplicadores o con el nombre propio. El hidrógeno con un no metal de los grupos 16 y 17, la nomenclatura sería HNX, con el N sería el estado de oxidación del no metal. Con prefijos multiplicadores se nombran añadiendo el sufijo uro al nombre del no metal y a continuación se le añade de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional, en disolución acuosa, los compuestos de hidrógeno de estos no metales forman disoluciones ácidas y reciben el nombre de ácidos hidrácidos. Así que con prefijos multiplicadores el HF sería fluoruro de hidrógeno y la forma tradicional en disolución acuosa ácido fluorhídrico, y así sucesivamente, los veis ahí en la tabla. Pasamos a los compuestos binarios del oxígeno y vamos a ver el oxígeno con cualquier elemento menos del grupo 17 y luego veremos el oxígeno con los halógenos que son los del grupo 17. Compuestos binarios de oxígeno. El oxígeno actúa siempre con número de oxidación -2. El otro elemento actuará con el número de oxidación que tenga N. Vamos a ver primero el oxígeno con cualquier elemento X, salvo del grupo 17 de los halógenos. La formulación es del tipo X2 o N. La nomenclatura con prefijos multiplicadores. Estos compuestos se nombran con el término óxido, precedido de los prefijos griegos mono, di, tetra, tri, tetra, etc., según el número de átomos de oxígeno presentes en la fórmula. A continuación se escribe la preposición de, seguida del nombre del elemento, y se indica de la misma forma el número de átomos del otro elemento. También puede ser expresando el número de oxidación con números romanos. Se nombra con la palabra óxido, seguida la preposición de y el nombre del metal o del no metal, y a continuación indicamos el número de oxidación del elemento en números romanos y entre paréntesis, siempre y cuando tenga más de un estado de oxidación, si no, no hace falta. Ejemplos del oxígeno, de los óxidos, son por ejemplo monóxido de dipotasio, que es óxido de potasio, el trióxido de dihierro, que es óxido de hierro 3, ahí los veis, varios ejemplos. También os he puesto una imagen con los peróxidos. En los peróxidos el oxígeno actúa con el número de oxidación -1. Se formulan como los óxidos, X2 o 2N. El más utilizado es el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, su fórmula es H2O2. El dióxido de disodio o peróxido de sodio sería Na2O2. El dióxido de cobre o peróxido de cobre sería CuO2. El oxígeno con elementos del grupo 17 de los halógenos. La formulación es ONX2. La nomenclatura con prefijos multiplicadores. Primero se nombra el halógeno con la terminación uro y a continuación se añade el oxígeno. Tanto el halogenuro como el oxígeno van precedidos en su caso del correspondiente prefijo multiplicador. Difluoro de oxígeno, diyoduro de trioxígeno, así sucesivamente. Pasamos a las sales binarias. Las sales binarias son los compuestos que están formados por un metal y por un no metal, o por dos no metales, sin presencia de hidrógeno ni oxígeno. Para colocar los no metales sigue este orden: boro, silicio, carbono, antimonio, arsénico, fósforo, nitrógeno, teluro, selenio, azufre, yodo, bromo, cloro y flúor. La formulación es MXNXM. La nomenclatura con prefijos multiplicadores se añade al nombre del no metal los prefijos mono, di, tri, etc. para indicar el número de átomos de cada elemento y el sufijo uro. Cuando solo existe un estado de oxidación se puede suprimir el prefijo. Expresando el número de oxidación con números romanos, se añade al no metal, que está a la derecha de la fórmula, el sufijo uro, más el nombre del metal o no metal situado a la izquierda, y el número de oxidación en números romanos entre paréntesis si es que tiene más de uno.
Os he puesto aquí varios ejemplos de sales binarias, por ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio. No se pone el estado de oxidación del magnesio porque solo tiene uno, pero por ejemplo en el cloruro de fósforo, el tricloruro de fósforo, tengo que poner cloruro de fósforo 3 o cloruro de fósforo 5. Pasamos ahora a los hidróxidos. Los hidróxidos están formados por un catión metálico y el anión hidróxido, que es OH-. El anión hidróxido siempre actúa con el número de oxidación -1 y el catión metálico interviene siempre con el número de oxidación positivo. La formulación es MOHN y se formulan poniendo primero el catión y luego el anión hidróxido entre paréntesis si hay más de uno, y se intercambian los números de oxidación. La nomenclatura es de dos tipos: con prefijos multiplicadores se indica el número de iones hidróxidos con los prefijos mono, di, tri, etc. y después se escribe el nombre del metal, y expresando el número de oxidación con números romanos. Se nombra la palabra hidróxido seguido del nombre del metal, indicando en números romanos entre paréntesis su número de oxidación si es que tiene más de uno. Y pasamos a los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos están formados por hidrógeno, oxígeno y otro elemento que suele ser un no metal, aunque también puede ser el cromo o el manganeso. La formulación es HAXBOC y la nomenclatura tradicional aceptada por la IUPAC. La palabra ácida va seguida del nombre del no metal con prefijos y sufijos, dependiendo de si este elemento tiene o no más de dos números de oxidación. Vamos a ver aquí en la tabla de la derecha, dependiendo de la cantidad de números de oxidación que tiene, el prefijo y el sufijo que se ponen. Cuando tenemos 4 estados de oxidación, al más pequeño se le pone el prefijo hipo y el sufijo oso, al segundo el sufijo oso, al tercero el sufijo ico y al más grande el prefijo per y el sufijo ico. Cuando tenemos tres estados de oxidación, dejamos fuera el per ico, nos quedamos con el hipo oso, oso e ico, y cuando tenemos solo dos, el oso y el ico. Y tenéis en la tabla varios ejemplos. Ahora vamos a ver las oxosales. Las oxosales están formadas por un metal, oxígeno y otro elemento. Para formularlas se usa la nomenclatura tradicional de los oxoácidos, teniendo en cuenta el oxoácido correspondiente, pero hay algunos cambios. La formulación es del tipo MAXBOC. Se forman sustituyendo los hidrógenos del oxoácido correspondiente por cationes metálicos, considerando el número de oxidación con el que actúa los cationes. En la nomenclatura tradicional se toma el nombre del oxoácido y se cambian los sufijos: oso por ito e ico por ato. Los prefijos per e hipo se mantienen cuando el no metal actúa con más de dos estados de oxidación. Además, se elimina el término ácido y se añade la preposición de seguida del nombre del metal. Si este viene con varios números de oxidación, se coloca entre paréntesis el correspondiente a este compuesto. Por ejemplo, ahí tenéis el hipoclorito de potasio, el carbonato de calcio, el sulfato de cobre 2, el hipoclorito de estaño 2, etc. Y ahora vamos a empezar los ejercicios. No voy a ir diciendo fórmula a fórmula, simplemente voy a redactar el enunciado del ejercicio y voy a dejar que pase el ejercicio sin decir nada, porque simplemente tenéis que ir leyendo las fórmulas. Los ejercicios 1 y 2 son nombrar hidruros metálicos desde la fórmula para poner el nombre y desde el nombre para poner la fórmula.
Y en el 3 y el 4 lo mismo, primero hidruros no metálicos con fórmula para poner el nombre y el nombre para poner la fórmula en el 4. Los ejercicios 5 y 6 son de óxidos. El primero me dan los nombres para que yo ponga las fórmulas y en el 6 al revés. Los ejercicios 7 y 8, lo mismo, pero con sales binarias. Primero el 7 me dan la fórmula y en el 8 me dan el nombre. En el ejercicio 9 pide que corrija una serie de fórmulas. La primera, el pentacloruro de fósforo está bien. El cloruro de mercurio 1 sería HgCl. El cloruro de estaño 2 sería SnCl2. El fluoruro de hierro 2 sería FeF2 y el cloruro de hierro estaría bien. En el 10 me pide que nombre unos hidróxidos. En el 11 y el 12 son hidróxidos. En el primero, en el 11 hay que formularlos y en el 12 hay que formular todos los hidróxidos de 4 metales, de 5 metales, todos los que sean posibles. Aquí tenemos en el ejercicio 13 la formulación y nombrar oxoácidos y en el 14 oxosales. En el ejercicio 15 ya me dan un montón de compuestos mezclados para que los nombre, para que los formule.
Y en el 16 al revés, me dan una serie de compuestos para que los nombre. En el 17 debo de corregir fórmulas incorrectas. La primera está mal, el hidruro de manganeso 7 sería MnH7, el cloruro de potasio está bien, el fosfano también, el hidruro de oro está mal, sería AuH, el dicloruro de heptaoxígeno está bien, el hidruro de hierro 3 también, el monhidruro de cobre también, el dihidruro de magnesio también, el óxido de sodio está mal, sería NaO, el tetrahidruro de plomo está bien y el óxido de zinc está mal, sería ZnO. En el ejercicio 18 me pide que asocie cada fórmula con su nombre correspondiente. En el 36 me pide que clasifique en óxidos, hidruros de metales, hidruros de no metales, sales binarias, oxoácidos, hidróxidos y oxosales los siguientes compuestos. Así que óxidos serían el óxido de sodio, el óxido de cromo 3, el óxido de cobre y el monóxido de dicobre y el monóxido de cobre. Hidruros metálicos serían el hidruro de estroncio, el trihidruro de hierro, el hidruro de sodio y el trihidruro de boro. Hidruros de no metales, el fosfano y el cloruro de hidrógeno. Sales binarias, el sulfuro de hierro y el cloruro de plata. Oxoácidos, el ácido nitroso, el ácido clórico y el permanganato. El ácido permangánico, perdón. Hidróxidos, hidróxido de litio y trihidróxido de bismuto. Y oxosales, sulfato de cobre, carbonato de litio y sulfato de magnesio. Bueno, pues este ha sido el vídeo en el que hemos visto formulación y nomenclatura de la química inorgánica en física y química de tercero de la ESO, teoría y ejercicios. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y ver el vídeo, espero que os haya servido, que os haya gustado y si es así, pues darle un like.